Egunon Danori, buenos días a todos y a todas. Un día más, aquí con todos vosotros, desde el Urdaibai Bird Center, todos preparados para realizar el recorrido por las marismas de Urdaibai. Un día precioso, en el que vamos a, también hoy, en esta retransmisión, intentar llegar hasta vuestras casas con una ventana virtual en la que se muestren las maravillas que han llegado a la marisma durante este 28 de marzo, sábado. Un día primaveral, 13 graditos, prácticamente el cielo está despejado. Eso sí, hay un viento noreste flojo, muy flojo, como podéis ver en la imagen de la parte superior, donde nos llegan vientos desde la costa francesa, vientos del noreste, diríamos, vientos que normalmente suelen ser secos en esta zona y bastante frescos o incluso fríos. Parece ser que ya para el lunes vamos a tener un cambio bastante potente en plan vientos y temperatura, y pues veremos durante estos días si es que cambia algo la composición de la marisma. Hoy a la mañana, un día precioso para la observación de aves. Hemos realizado el censo y hemos podido observar un censo que lo tenéis en vuestra página web. En nuestra página web, a mano izquierda, veréis una pestaña la que pone censos diarios, y os podéis acercar y pinchar en esa página, en esa pestaña, para poder ver las aves que se han observado hoy desde las 8 de la mañana hasta las 11 prácticamente. Aves paseriformes, aves acuáticas, zancudas, 67 especies distintas de aves que se han podido observar desde este punto, que es las marismas de Gautegi Zarteaga, y desde el observatorio del Urdaibai Bird Center. Aves que nos han dado sorpresitas, ya que por primera vez en la temporada hemos visto alguna especie nueva, que puede ser, como por ejemplo la boceta, y algunas otras que hoy a la mañana he sacado fotos por si a estas horas, pues por lo que sea, ya que todos sabéis que las aves se mueven, y pues si se les ha ocurrido salir de lo que es la marisma, por si acaso, yo he sacado unas fotos y me gustaría enseñaros algunas de esas preciosidades que hemos podido ver hoy a la mañana. Y primero, como no, una preciosa aboceta, que espero que la veamos en vivo y en directo, una ave limícola con un pico increíble. Es una joya ella misma en sí. O sea, para mucha gente, incluso para mí mismo, es una de las aves más elegantes que tenemos en nuestra fauna. Una ave blanca y negra, sencilla, pero elegante. Pues esta mañana, un ejemplar único de aboceta ha sido observado en la marisma. Vamos a ver alguna otra foto en la que se puede observar el pico curvo. En latín, esta ave es la recurvirostra aboceta, y quiere decir la ave de pico curvado, ¿no? Y como podéis ver, un especialista comiendo en aguas someras y alimentándose sobre todo de pequeños organismos invertebrados que encuentra en la superficie del agua, e incluso a muy corta distancia de la superficie. Al fondo podéis escuchar nuestro micrófono
la cámara dispone de un micrófono en el que vienen grabándose también y se escuchan las aves que están en el entorno, ¿no? Como esos zampollines que se han escuchado y algún ruiseñor bastardo. La voceta, que casi en la mayoría de los idiomas es el mismo nombre, que viene del italiano, y aboceta en castellano, abocetá, euskeraz, aboset. En English, o sea que quiere decir que fácil de reconocer. Pero no solo han sido las abocetas las que hemos estado observando y a la mañana, hemos podido observar también un bando bastante potente de bisbitas caratenses, que estas eran ya los bandos que se están juntando para irse hacia sus zonas de cría del norte, después de haber estado pasando el invierno en la península y en estas zonas. Y os puedo comentar que todas estas aves que os voy a enseñar ahora, un par de ellas por lo menos, las hemos visto desde el observatorio en este pequeño herbazal que queda debajo del Urdaibai Bird Center. Las fotos han sido sacadas de la ventana esa que veis abierta y desde ahí se realizan también los censos diarios de la marisma, desde este precioso ventanal del Urdaibai Bird Center. Por lo tanto, una preciosa visita. También hemos tenido la visita de unas aves más grandes, que son las cigüeñas. La pareja que está nidificando cerca ha estado buscando alimento esta mañana en la laguna, posada en el nido que tenemos donde normalmente podemos observar a los cormoranes. Aquí le podéis ver a una de ellas, preciosa cigüeña, que para nosotros, como ayer os comenté, en Urdaibai son aves emblemáticas. Existió un proyecto de recuperación, que un día os hablaré sobre el proyecto de recuperación de la cigüeña blanca en Urdaibai, y actualmente existen dos parejas, según creemos, que están nidificando en lo que es toda la reserva de la biosfera de Urdaibai. Una en la localidad de Forua, cerca de un caserío, y la otra hemos podido ver cerca del centro, en uno de los árboles que existen en un caserío del entorno. Cigüeña que ha estado en los islotes junto a toda una serie de anátidas que las vamos a ver ahora mismo en directo. Y también comentaros, porque el otro día alguien comentó que no se veían ánades frisos. Sí que los hay, solo que están en una zona donde normalmente la cámara no lo suele captar. Los ánades frisos les encanta estar en la laguna de agua dulce, y parte de la laguna esa se suele quedar detrás de los carrizos, por lo que suele resultar difícil verlo, aunque hoy a la mañana hemos podido disfrutar de 4 ánades frisos. En este momento podéis ver 3 en imágenes. Como no, ya están en migración. El otro día vimos las primeras, pero las lavanderas boyeras, en este caso una lavandera boyera flavísima, una subespecie que cría exclusivamente en Inglaterra, en las islas inglesas, en las islas británicas, perdón. Pero no solo una lavandera boyera flavísima, la inglesa, sino que aquí podemos ver otra imagen preciosa, de tonos amarillos, un macho precioso que ha hecho una escala en esta pequeña campa para alimentarse de insectos. Y también hemos podido ver esta otra lavandera, también lavandera boyera, pero en este caso de la subespecie flava, que es la que cría en el centro de Europa y en partes del norte de Europa. Un día bonito de pase, sobre todo de paseriformes, aves que según me han dicho también compañeros que están trabajando desde casa, incluso alguno puede estar anillando, que son aves que han parado durante estos días, currucas, mosquiteros, pues hacer una escala en este entorno para seguir sus migraciones hacia el norte. Y también algunos que no van a migrar,
sino que como este estornino pinto precioso que estaba recogiendo material para el nido que todos los años construye en un lateral de esta nuestra torre del Urdaibai Bird Center. Una pareja de estorninos pintos que año tras año construye el nido en esa zona. Precioso el estornino, fijaros en los colores increíbles que tiene, en los colores irisados. Una maravilla. Que en invierno suelen venir contingentes del norte de Europa a invernar en estas zonas, en las que incluso se pueden juntar grupos de 5.000, 10.000, incluso muchísimos más en nuestros parques, en nuestras lagunas, carrizales, donde normalmente eligen para pasar la noche. Estas algunas de las aves y, como no, también otras aves que están entre nosotros para empezar su época de cría, como estos zorzales, que también los hemos podido ver en un cuarto de hora, todos ellos en esta preciosa campa que tenemos delante, donde suele haber ganado. Hay 2 caballos de raza pochoca y la que les encanta a los pájaros acercarse, ya que pueden encontrar gran cantidad de insectos y lo que es una gozada no solo el observar las aves acuáticas, sino también todas las que nos rodean, pájaros pequeños, paseriformes, como estos que os he enseñado, y que os iré enseñando mientras vayamos haciendo las retransmisiones durante estos días que debemos de estar en casa. Y ahora comenzaremos un poco nos acercaremos a la marisma para poder disfrutar de las aves que hay y realizar el recorrido junto a vosotros, buscando a tiempo real las aves que se esconden en este lugar tan maravilloso que son las marismas de Gautegi Zarteaga, concretamente el humedal de Orueta, enfrente del Urdaibai Bird Center, en la localidad de Gautegi Zarteaga, en el corazón de la reserva de la biosfera de Urdaibai. En el fondo podemos oír un pito real, o kilberdea, euskeraz. Y ahora creo que en inglés Iberian Green Woodpecker, creo, porque en este momento el pito real se considera como especie, como pito ibérico. Entonces no sé seguro la nomenclatura en español, y si alguien de vosotros que estáis en el chat, que estáis un montón de gente, pues lo sabe, pues lo comentáis. Me comentan aquí desde Cataluña a ver si también se suelen observar rarezas en esta zona, y pues sí, de vez en cuando en migración sí que suelen aparecer algunas aves que no son comunes y que incluso son divagantes de zonas de otros continentes, incluso de América, ¿no? A veces algunas limícolas, como el correlimos pectoral, también algunas que son especiales, como el correlimos de Temminck. Incluso en paseriformes también hemos podido llegar a observar mosquitero bilistado, que cría muy al norte en Siberia, muy al este hacia Asia, y que normalmente migra en sus migraciones otoñales, hacia el sudeste asiático, zonas de Indochina, Vietnam, pero que a veces aparece en estas zonas, justo en un lugar totalmente aparte de sus zonas de invernada y en la que las podemos observar. Aquí podemos ver ahora mismo 2 cigüeñuelas que se están alimentando, pero en la parte posterior 2 preciosas agachadizas buscando alimentos tranquilamente,
Nos comenta también Julen a ver si el calamón llegó en migración. Y tenemos que deciros que el año pasado pudimos disfrutar de un calamón, especie muy rara por estas latitudes, que estuvo invernando en la laguna. Apareció los meses de invierno y la tuvimos aquí prácticamente hasta la primavera. Fue para todos nosotros un subidón el poder ver un calamón diariamente alimentándose y invernando en esta laguna. Y bueno, para nosotros y para toda la gente que accedía tanto a la cámara web, esta que podéis estar viendo en directo, como a los visitantes que llegaban aquí, incluso muchos de ellos solo para observar al calamón, una especie que es típica, bueno, típica, sí, que se ha ido extendiendo por el Mediterráneo, hacia el delta del Ebro incluso, en Andalucía, y se ha ido extendiendo por la península, pero que en estas zonas del norte muy pocas veces se ha visto. Sabíamos que había una cita de un calamón que fue cazado en 1956, si no me equivoco, una cosa rarísima por el País Vasco, pero el año pasado pues tuvimos la suerte de tener un ave invernando en esta laguna. Cosas que suelen ocurrir, ya que os digo que aquí cada día es diferente, todos los días hay algo nuevo. Aquí podéis ver en el chat una de las fotos que sacamos al calamón cuando estuvo aquí en la laguna de Gaute y Arteaga. Y vamos a seguir con las imágenes de estas preciosas cigüeñuelas que pueden estar ahora mismo en migración, o quizás sean las parejas que se nos suelen acercar hasta la laguna esta de Urueta para reproducirse. Eso lo iremos viendo estos días, ya que si vienen para quedarse, podremos ver que comenzarán a escoger un territorio. También veremos, si estamos atentos, cópulas de estas cigüeñuelas, que os voy a enseñar una cópula que grabamos el año pasado, que es de verdad preciosa. Os voy a enseñar en la parte superior una cópula, una cópula muy rápida y muy curiosa. Cuando tenga preparado podréis verlo en pantalla. Aquí par de cigüeñuelas que veréis en pantalla realizando el cortejo, y una rapidísima cópula. ¡Sac! Ya está. Y todas tan elegantes. Cigüeñuelas que, como os he dicho, estén entre nosotros, quizás ya para su periodo reproductor. Como podéis ver, también tenemos un poquito de materiales ornitológicos, diríamos, un poco de sexo también de las aves, y seguiremos con nuestro recorrido para poder observar distintas aves que, como en este caso también, detrás de la cigüeñuela, otra agachadiza alimentándose, una preciosa agachadiza alimentándose ahora mismo en la laguna. Antes quizás os saltará algún vídeo que se me escapa en este set improvisado que tenemos aquí para las retransmisiones en directo, que nos vamos acostumbrando poco a poco al uso de tantos mandos, de tantas pantallas, de material gráfico, que queremos que os llegue a todos vosotros. Un saludo
desde aquí, desde el País Vasco hasta Badajoz también, que también sabemos que nos siguen, desde Cataluña, Badajoz, Valencia. Estas preciosas cigüeñuelas. Vamos a quitar un poco el zoom y nos acercaremos a los islotes para ver si podemos observar a algunos de los protagonistas de hoy. Oímos al fondo mirlos, oímos un montón de aves cantando, y aquí en el agua podemos observar los patos cuchara en este momento, un macho con su precioso colorido y su pico tan ancho que utiliza para filtrar todos los microorganismos que encuentra en el fondo del agua. Una parejita chulísima. Nos acercaremos hasta este islote para poder ver preciosas aves como este ánade real, un archidebe claro en el centro que acaba de llegar, ya que hasta hace bien poco hemos visto un par de ellos que se habían ido. La cerceta, hembra, y varias anátidas como otros patos cucharas y cercetas descansando en este momento en los islotes de la marisma. Vamos a seguir, ya que tengo ganas de a ver si podemos encontrar a la boceta, pero nos iremos parando también en especies interesantes como esta garceta común, que no sabemos si es una vieja conocida que está anillada, pero que intentaremos. No, esta parece que no está anillada. Una garceta común que aquí crían en un islote cercano que es el de Ízaro, que si algún día os acercáis a Urdaibai merece ir a la costa solo para poder observar justo en la bocana de lo que es el estuario de Urdaibai. También saludos hasta Madrid. Y para todos vosotros estas preciosas imágenes y tranquilas imágenes y sonido, aunque siempre a fondo se escucha alguna gente que está trabajando en sus caseríos, en sus tierras, con las motosierras. Son lo que nos puede llegar a disturbar un poquito la tranquilidad de esta zona. Un ruiseñor bastardo al fondo, fochas pastando tranquilamente, y dentro de poco, cuando lleguemos al borde del islote, haremos un pequeño zoom para poder observar a distancia otro precioso pato cuchara, que luego lo veremos bastante más de cerca. Y ahora intentaremos con el zoom poder divisar algunas aves que pueden estar más lejos. Nos acercaremos al islote de las espátulas, que lo llamamos así porque, bueno, es un islote que le encanta a todas las aves que se acercan por aquí, ya que es un islote que está a ras de agua, un islote pelado, que es lo que les gusta a las aves. Si os fijáis, las aves las vamos a encontrar en los lugares donde no hay mucha vegetación, bueno, dependiendo del tipo de ave, ¿no? Pero en este caso, las acuáticas, todas, para descansar, escogen los islotes que están pelados, sobre todo, aquellos que les ofrecen una visión y les ofrecen, entre comillas, una seguridad, ¿no?, ante los depredadores. Unos lugares desde donde puedan detectar a los depredadores, aunque hoy a la mañana también ha pasado un aguilucho lagunero que ha causado un gran revuelo en la zona.
Voy a alejarme un poquito. A ver si aquí podemos ver al fondo también una garza real entre la vegetación de los juncos, que en este instante pues estará intentando pescar algo para su almuerzo. Un saludo también para Extremadura, desde Salamanca también, gente que nos sigue, un montón de gente que día tras día entran, como nos dice Samuel, como que nos hemos convertido en el telescopio de todos vosotros. Pues bueno, es una cámara que tenemos aquí en las lagunas, donde nosotros podemos tomar los mandos de la cámara, una cámara de alta definición, y en la que podemos retransmitir en vivo y en directo lo que está ocurriendo ahora mismo en esta preciosa laguna de las marismas de Gautegi y Arteaga. Aquí un precioso cormorán que ya está cogiendo el plumaje nupcial. Cormoranes que nos van a abandonar dentro de poco. En euskera, Ubarro ya. Marí, creo que en catalán. Y en galego también me lo dijeron ayer, pero se me ha olvidado. Pero iremos aprendiendo poco a poco todos nuestros idiomas y sobre todo los nombres de las aves en esos idiomas. Voy a hacer un rápido recorrido las aguas libres. Nos acercaremos también a todas las aves que veamos, como esta pareja de ánades reales, ave común en esta marisma, pero no por eso menos preciosa que otras que nos podemos encontrar aquí. La pareja de ánades raudos, el macho peinando sus plumas y en tareas de limpieza. Vamos a acercarnos por si acaso a todas las cosas claritas que veamos, ya que la boceta la hemos dejado por aquí, pero ya sabéis que este tipo de fauna, la salvaje, no la podemos controlar, pues tampoco está contratada, por lo que muchas veces o siempre hacen lo que tienen que hacer, que es vagar libremente, alimentarse libremente por la laguna. Corvo mariño en cormorán en galego. Nos preguntan aquí, Andere nos pregunta a ver si es típico el ver algún zorro por aquí, que ella vio en algún post o algo así que sacaríamos en Facebook o en algún sitio, y comentaros que sí, que aquí tenemos una población de zorros bastante normal y suelen andar por la laguna, por supuesto, buscando alimento. Y el alimento, pues por supuesto, también son estas preciosas aves que solemos verlas, ley de vida. Y prácticamente, no diré todos los días, pero es posible ver algún zorro por la zona. No solo zorros, os enseñaré quizás alguna imagen que tengamos de también otro tipo de fauna que se suele acercar por esta reserva, porque nosotros muchas veces prácticamente también nos fijamos en aves, ¿no? Pero existe un montón de tipos de fauna aquí. Hay mamíferos como el corzo, jabalí, el zorro, jinetas, de todo. Hasta hace bien poco tuvimos bisones europeos que fueron sustituidos por el bisón americano, con el que ha habido... Ahí tenéis una imagen del zorro aquí, en las marismas, y también fue sustituido por el bisón americano, y en el que ahora desde la Diputación se lleva un proyecto de descaste de esta especie invasora, que es el bisón americano, para dar posibilidad al bisón europeo de que vuelva a reconquistar
estas zonas de Urdaibai, ¿no? Hace bien pocos, unos 3 años, 2-3 años, se observó uno, un visón europeo, pero por ahora no tenemos más noticias de más bisones europeos. Espero que en alguna zona de Vizcaya todavía se puedan seguir viendo. Y pues igual que los bisones, también os puedo enseñar que a esta marisma, y no solo hasta la marisma, cerca de la marisma, también los jabalís son comunes y se acercan a estos islotes que ahora estamos viendo llenos de aves. Tranquilamente, ellos también pues viven en esta preciosa zona. La verdad se ha dicho, tenemos una población de jabalís muy potente, ya que, como alguna vez habréis visto, y luego os enseñaré también, existen bosques frondosos, encinares muy potentes, en los que la población de jabalí es muy sana. Y sobre todo en invierno y a principios de primavera nos bajan hacia el valle en busca de alimento, como haría cualquier otro animal, ¿no? Por lo que veis, aparte de avifauna, disponemos también de otro tipo de fauna, y eso sin meternos con los anfibios, reptiles y un poco fauna más pequeña. Voy a dar un pequeño itinerario por este islote para poder fijarnos en las aves que están descansando en este momento. Precioso pato cuchara o cuchara europeo. Un grupito de una pareja de cercetas. Unos diseños del plumaje verdaderamente espectaculares, tanto el macho como la hembra. Vamos a acercarnos a otro par de anátidas que no tienen nada que ver uno con el otro. Un ánade rabudo, un macho. Fijaros también en el diseño tan bonito de plumas que nos ofrece en esta época del año. Plácidamente dormido, pero con un diseño. Voy a intentar acercarme todo lo que pueda, a ver si no se rompe mucho la imagen, ya que este ánade rabudo se encuentra a escasos 3-4 metros de donde está la cámara, y es por esto que nos deja observarlo con total nitidez. Vamos a acercarnos a la otra nátida que está aquí cerca, que es un precioso macho de ánade silbón, o silbón europeo. También descansando, habrá estado alimentándose durante la mañana. Un silbón europeo con esa cabeza rojiza y el pecho rosáceo. Ahate chistularia, euskeraz, anexulado en catalán, y widgeon en inglés. Galdetzen digute, nos pregunta Joseba, que no se escucha nada, que tiene quizás, a ver si tiene el altavoz o el micrófono o el altavoz de su directo apagado, porque me imagino que todos los demás estaréis escuchándome. Este precioso ánade silbón. Vamos a seguir un poquito y vamos a dejar hasta
podemos encontrar a la preciosa boceta que no sé yo si ya nos ha abandonado. Por lo menos os he podido enseñar alguna foto de la que hemos podido sacar hoy a la mañana sobre las 9:30, y si no, podéis rebobinar lo que son las imágenes hasta las 9:30. En la barra roja que tenéis debajo podéis ir echando para atrás también las imágenes y podréis ver Pato Asubión en galego. Y podréis ver la preciosa boceta que hemos estado grabando hoy a la mañana. A las 9:27 exacto, si os rebobináis, vais a poder verlo. Aquí un pato cuchara macho acicalándose y totalmente camuflada una hembra que nos está mostrando además, que es muy raro cuando están descansando, que tengan el pico a la vista. Nos estamos mostrando su gran pico, el pico ancho este. En euskera es Aate Mokosabala, que significa pato de pico ancho. Y ahí lo podemos estar viendo. Una preciosidad. Totalmente camuflada entre la vegetación. Al contrario que el macho. Recetas que estamos viendo, hay una que está justo debajo de la cámara, intentaremos, no, perdón, es un nana es un pato cuchara, me había parecido que era una receta, pero no, es un pato cuchara, también un plumaje precioso. Bueno, la verdad que para mí todos son joyitas que tenemos entre nosotros. Haré un rápido vistazo antes de comenzar con la retransmisión en euskera, por si somos capaces de ver a la boceta que ha estado antes entre nosotros. Me acercaré hacia los puntos donde antes les hemos visto alimentándose. Podemos ver al fondo las cigüeñuelas que están entre los carrizales buscando alimento, pero por ahora ni rastro de la boceta. A bocetas que nosotros aquí las vemos en migración y nunca en gran número, aunque hay veces que suelen migrar en grupo. Podemos decir que es un ave que en la península ibérica está durante todo el año, aunque en invierno se acercan muchas del norte a invernar. Cría en colonias un poco dispersas. La boceta estoy hablando, incluso junto con las cigüeñuelas. El anecullerot, que nos dice Antoni en catalán por el pato cuchara. Y seguimos en nuestra búsqueda de la boceta. Suele ser muy característica cuando está comiendo, como suele nadando y levanta la parte trasera, levanta el culo hacia arriba para meter el pico, pero me acercaré otra vez para poder controlar si está por aquí. Solo que claro,
La cámara tampoco es que llegue a todos los lugares de la marisma, ya que la vegetación muchas veces impide poder observar lo que hay detrás. Aquí vemos otra garceta común y un porrón europeo que se ha metido detrás de la garceta. Comentaros también que seguramente la semana que viene ya toca. Nosotros, uno de los trabajos que realizamos en el centro también es la gestión de la vegetación de esta marisma y la gestión sobre todo de los islotes que estáis viendo para mantenerlos lo más libres de vegetación que se pueda, ya que suelen resultar muchísimo más atractivos para las aves, por lo que algún día entraremos a la laguna intentando causar el menor disturbio posible para poder desbrozar todas estas zonas de acedera que se ven en los islotes, plantas que no son de muy agrado de las aves, como podéis ver, plantas nitrófilas como acederas, hay también llantén, ortiga, que se van extendiendo por los islotes y que nosotros mínimo una vez al mes intentamos mantenerlos libres de vegetación. Los islotes los tenemos que hacer nosotros, pero para la zona que divide el agua salada del agua dulce tenemos 4 preciosas voluntarias que son 4 ovejas de raza lacha, la raza de aquí, que nos ayudan un montón manteniendo esa vegetación y haciendo con su presencia la marisma más atractiva también para las aves. Pues con estos ana de rabudos que hemos visto ahora, el cormorán, intentando buscar la boceta, me acercaré hasta aquí, pero ni rastro de la boceta que hoy a la mañana hemos podido ver en la cámara. Otra vuelta rápida. Mira, Ángel Cascales nos manda una foto preciosa de la boceta que ha sido vista hoy a la mañana aquí en la marisma. Y si no, pues ya os digo, podéis rebobinar hasta las 9:27 y podéis ver esa boceta que se ha acercado hasta nosotros, ya que parece ser que ha decidido irse a alguna otra zona de la marisma. Pues ahora comenzaré con la retransmisión en euskera. Podéis quedaros todos vosotros y dentro de un minutito comenzamos este recorrido por las marismas de la reserva de Urdaibai en euskera. Os voy a comentar también que el Urdaibai Bird Center, como ayer os comenté, las líneas de trabajo que tiene son la investigación y la conservación de este entorno, sobre todo de las aves, sus migraciones y los hábitats donde viven, la gestión y el mantenimiento también de este humedal. Por eso lo de los desbroces, la gestión de la vegetación, la gestión hídrica y, como no, la divulgación de todo lo que nosotros vemos en estas zonas y de todos los datos que recogemos en nuestras campañas de anillamiento y puestas de una manera sencilla y comprensible para el mundo en general, no solo para los ornitólogos, sino para cualquiera
las áreas naturales, las aves, la fauna. Y en ese trabajo pues andamos, ¿no? Comentaros también, aquí nos comentan, a ver si mañana también estaremos. Y en principio vamos a estar todos los días mientras dure el confinamiento, aunque algún día que otro ya avisaremos, pues por otros trabajos que tenemos que realizar, si no es posible el realizar la conexión en directo. Pero en principio, durante todos los días, a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde, primero una retransmisión en castellano, que luego suelo pasarla a euskera, pues lo vamos a venir realizando hasta que nuestras fuerzas pues nos dejen, ¿no? Es una cosa que bueno, nos daba al principio un poco de rabia, ¿no? El ver que nosotros desde aquí podemos observar con esta cámara todas estas maravillas y que la gente pues tenga que estar en sus casas, ¿no? Sin poder venir a visitarnos, ya que tuvimos que cerrar en el centro, pero utilizando las nuevas tecnologías y disponiendo de estas cámaras de alta resolución, pues se nos ocurrió la idea de poder retransmitir y crear una pequeña ventana hacia vuestras casas para que sea más llevadera o sea más llevadero el confinamiento este. También comentaros que bueno, esta iniciativa que salió del Urdaibai Center no solo soy yo el que la estoy llevando a cabo, detrás mío, aunque no los oigáis y no los veáis, aunque bueno, ver de vez en cuando podéis ver también ahí en el chat cómo se suben imágenes. Eso es parte de nuestro equipo que está trabajando desde sus casas intentando completar nuestras retransmisiones, mis retransmisiones y los recorridos que estamos haciendo en esta laguna de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Por lo que os animo a que compartáis esta experiencia con todos vuestros amigos y todas vuestras amigas. Les mandéis el link de este directo y lo difundáis también en vuestro entorno. También nos comentan aquí que no van a entender en vasco. Intentaré decir los nombres en castellano y en inglés de las aves también. Pero os invito a quedaros y os invito también primero, mientras voy a tomar un traguito de agua, en que podáis ver en qué trabajamos normalmente aquí en el Urdaibai Center. Y si no habéis venido, pues una vez que termine este confinamiento, os invito a que nos visitéis. Eta egun ondan hori, berriz ere, eta hemen jarraitzen dugu,
Urdaibaiko biosfera erreserbatik, oraintxe momentuan, zuekin ibilanditxo bat edo osteratxo bat egiteko prest, Urdaibai Berzenterretik bertatik, Gautegi Sarteagako paduretako altxorrak zuei erakusteko prest. Urdaibai Berzenterreko kameratik, zuzeneko kamera bat erabiltzen dugu, lantxenik mandoak hartu, eta ibilbide polit bat egiten saiatuko naizena zuek guztiontzako leku zoragarri honetatik. Lehenago eta behin komentatu udaberriko giro polita daukagula, 14 gradu ditugu oraintxe momentuan, gauean hotz egin du, gradu bat, bi inguru izan ditugu goizean, eta ikusi ditugu gure belardiak eta lehiarekin, edo lehia esaten da hemen, izotz puntotxo batekin. Lehituta ikusi ditugula, esaten dugu guk hemen, Bizkaiako inguruetan. Hemen ikusten dugu paisaia polit bat, goitik ere harrapari bat ikusten da, egaz. Eta urrituko nintzateke ikusteko aber zer da. Hemen ikusten dugu eta jarraituko dugu apurtxo bat, miru beltza dan itxura dauka, hain zuaitzaren atzian, eta harrapari honekin hasi dugu gaurko ibilanditxo hau. Ikusten duzuenez, udaberria bete-betean, zuaitzak eta hostoak zabaltzen, begiak zabaltzen, eta lasaitasun itzela. Ia oskarbi dago, baina badago horrelako laino kapa fin bat inguruan, ikusten duzuen moduan, baina egun paregabea. Behintzat lehiotik ikusteko, edo guk eskaintzen dizu egun lehiotxo honetatik ikusteko. Gaur ere hegazti mordoa paduran, goizean goizetik batzuk sartu zarete, eta hor bai ikusi ditugula hegazti espezie oso bitxiak, badespadanik argazkiak atara ditut goizian, eta aukerarik ez badaukagu ointxe momentuan ikusteko, lehenago eta behinik erakutsiko dizkizuet gaur goizean ikusitako gauza politoiek. Lehenengo, betiko moduan, paisaiatik zehar, eta hemen galdetzen digu Julenek, ea mikroa kameraren ondoan jarrita daukagun, eta esango dizuet, ez dago kameraren ondoan, ze mikroa bertar arte, padurar arte eramatea, gauza zaila zan, baina badaukagu nolako txabola txiki bat, mikroarentzako, padura hegaltxoan, eta urmaelaren ertz batetan. Eta hortik hartzen ditu inguruko doinu guztiak. Bai, hegaztien doinuak noski, bai, uraren doinuak sarritan haizea ere, euria ere hartzen du, kaskabarra batzutan itzela izaten da, eta baita ere, inguruan bizi garen on sarritan doinuak. Batzutan ezain atseginak, desbrozadora kontuak, traktorak, baina, bueno, danok dakik zuenez, Urdaibai biosfera erreserba bat da, eta hemen fauna eta florarekin batera jendeara bizi gara, izatez 22 udalerri daude, biosfera erreserba barruan da, 45.000 bat pertsona. Hori bai, saiatzen gara, komila artean, modu jasangarri batetan edo, gure inguruarekin bizitzan, beraz, hegazti atzetik entzuten diren txakurretatik aparte, jendearen aktibitateak ere sarritan entzungai izaten dira, mikrohonetatik. Hala eta guztiz ere,
benetan polita izaten da, iluntzetan, kamera hau jartzea bakarrik mikroa entzun ahal izateko. Hontxe ikusi ditugu pasatzen hemen zankaluze bikote bat, eta aber, hurbilduko naiz. Ez, nabil urduri, ze gaur goizean oso hegazti polita ikusi dugu gure artean, zangaluzen artean, aboseta bat ikusi dugu, eta orain momentuan, ez dakigu alde egin digun, ala beste inguru batetara joan den, baina saiatuko gara ikusten, aurkitzen dugun, eta ikusten ez badugu ere, baditut gaur goizan ataratako irudiak, zueri erakutsiko dizkizuet. Lehenengo, azkar batetan, nik ere ideia bat egiteko zertzuk hegazti dauden urmaelean, buelta azkar bat, eta ontxe erakutsiko dutzuet gaur goizan izan ditugun sorpresatxo batzuk. Badakizue, nola hor goiko partean agertuko zaizkizuen irudiak, eta gaur, nola ez, hurbilduko gara. Goizero, badakizue guk zentxo bat egiten dugula, hegaztien kontaketa bat egiten dugula, eta hegaztien kontaketa horretan gaur 67 espezie ikustera iritsi gara. Ikustera eta entzutera. Ze adibidez, errekatxindorrik ez dut ikusi, baina entzun bai. Eta 2 edo 3 entzun ditut, desberdin. Beraz, horiek ere zentxoan sartzen ditugu. Eta danetari, txori txikietatik hasi eta hegazti handiagoetara. Zentxa, 3 gramoko, 8 gramoko txoritxo batzutarik, eta zikoina bezalako txori handietara ikusi dituguna gaur goizian. Gaurko izarra, goizeko 9 eta 27, justo, botatzen baduzu, atzerantzen baldin baduzue gure zuzenekoa, 9 eta 27 minututan, oraintxe kameran erakutsiko dizuedan hegazti polit hau ikusteko aukera izan dugu. Aboseta, limikolo bat, zankaluzean eta estilokoa, baina fijatu zaitezte daukan mokoan. Latinez, rekurbirrostra aboseta da izena, eta rekurbirrostra horrek nahi du esatea moko okerra. Beraz, hegazti benetan elegantea, nik beti galdetzen dut ez da, baina niretzako dagoen hegaztirik politenetarikoa da, elegantea da, liraina, esango dinke, nahiz eta baltza eta zuria dena, edo zuria eta beltza, baina hegazti polita benetan. Bere moko okertu honekin, ikusten duzu hor imaginan, bere moko oker horrekin, gainazalean, ur gainazalean dauden, ornogabeak eta jateko prest beti. Oso igerilari ona, ze hanka luze ditu, baina puntan palmeatuak ditu, eta igeri egiteko apraposa. Baina fijatu zaitezte, zelako bitxia den hegazti eta zelako mokoa daukan. Guztiz espezializatuta, ur gainazalean dauden intsektu eta bestelako ornogabe txikiak harrapatzera, eta urrazpian, sakonera gutxian, dauden intsektuak eta ornogabeak harrapatzea. Horrekin batera, ez da bakarrik izan aboseta ikusi duguna gaur goizian. Baita ere, txori txikien artean, hain, esango genuke, pase itzela daola, izan ere ipar haizearekin jarraitzen dugu, ipar ekialdeko haizearekin da, hegazti txiki asko gelditu egin zaizkigu, gure inguruan, atxeden hartzen. Ikusiko dugu ere, igandean, bihar adibidez zer dan gertatzen dana, ze astelenerako txartze orokortu bat dago, amenatzeko partean mikrofono horretan bai ikusten duzue, entzuten dituzue kopeta zuriak eta batzutan txilinportak saltzan, borroketan eta hor kopeta zuriak,
Eta hemen imaginan ikusten duzuen hegazti txiki hau txirta bat da, landa txirta, baita ere txitxia deitzen zaio, inguruko herri batzutan, eta hegazti hau neguan egoten da gurekin, bakarrik neguan, eta hori negua igaro ostean oso iparrerantz joango da abia egiten. Eta ez dugu berriz ikusiko, datorren urteko, adibidez, urria azaror arte gutxienez. Beraz, gaur txirta talde handiak ikusteko aukera izan dugu, Urdaibai Bercenter azpian ikusten duzuen landa txorretan. Zaldi bikote bat dabil, eta auzokoak dituen potxokabi, eta hor txibiltzen dira hegazti piloa zaldiekin batera, gustora, berai mugitzen dituzten intsektuak eta harrapatzen. Noski, txori txikietatik hasi baina, zikoinak ere, gaur goizean, amentxe izan ditugu, inguruan dauden zikoina batzuk hauek ez dira joango migrazioan oraintxe momentuan oso urruti, ze abia bat eraiki dute hemen inguruko etxe bateko zedro batetan, zuhaitz batetan. Lorategian daukaten zuhaitz batetan, eta zorionekoak eurak zikoina bikote bat etxean bertan izatea gaitik. Egunero ikuste dituzte, hantxe oin abia eraikitze kontuetan, eta hemendik gutxiraia arrautzak jarriko dituztela. Gaur goizean, guk hemen Bercenterren parean daukagun arrantzaleantzako abia kuskuxoatzen ere ibili da, zikoina hau, oso polita benetan. Eta egunen baten kontatuko dizuet ere, Urdaibain zikoinekin aurrera eraman zen programa bat, zikoina bertan berreskuratzeko. Guretzako zikoinak oso hegazti bitxiak eta gainera importantea dira, inguru honetan. Hemen ere ikusten duzu irratxoetan, bestelako hegazti batzukin, atxeden hartzen. Beste hegazti bat, lehenko gunean jendea galdetu zidana, eta ea guk ikusi eskenuena hemen inguruan, nahiko ohikoa izaten dan ahate bat, neguan, iparra atea da hau, eta orain gutxi batzuk gelditzen diranak, baina urgezatako urmaelean egotea gustatzen zaie eta gure kamerarekin sarritan iristen eskaran lekuetan. Beraz, gaur goizean gure parez parea agertu da, eta hemen Urdaibai Bercenterreko leihotik argazki bat atera eta zueri erakusteko. Zelengo gunean lagun batek, txataren bitartez, galdetu zigun ea iparra aterik ez egoen gure artean. Eta amentxe ikusi dituzue. Arbi eta eme bat ezkerretara. Hauek ere, ez digute oraingoz behintzat abiarik egiten gure inguruan, eta hemen gutxira joango diren susmoa daukagu. Beste hegazti polit eta interesgarria, larrebustanikarak, Afrikan egon diren hegaztiak, eta gutxinaka hasi zaizkigunak iparrerantz etortzan, batzuk hemen geldituko zaizkigu abia egiten, baina oraintxe imaginatan ikusten duzuen hau ez. Hau subespezie bat da, larrebustanikara subespezie bat, guztiz horia dela ikusten duzue, edo oso horia, eta hau flavisima subespeziekoa da, eta Ingalaterran eta Britainiar irlatan bakarrik ugaltzen da. Hemen pasoan dago bakarrik. Hemen immigrazioan eskalatxo bat egingo du inguru honetan, elikatzeko eta indarrak hartzeko, eta jarraituko du iparrerantzako bidea. Hau, ikusten duzuen ez, Ingalaterrako edo Britainiar irlatakoa, hauxe bardina beste postura batetan, gure belardian, txibiritekin batera. Gainera, hegazti hau kuriosoa da, baina koiziditzen du, justo gure landak eta gure belardiak urrezko botoiekin eta txibiritaz jasten direnean. Eta ematen du, urrezko botoien hori kolore horrekin, hortxe ikusten da beste gauza horitxo bat, limoi kolorearekin, landatik zehar benetan politak diran hegazti txikiak. 14 gramotako hegaztiak. Bidai
izugarriak egite dituztena, pentsa Afrikatik atera eta batzuk Eskandinavian arte. Eta hemen, beste subespezie bat, bustanikara, larre bustanikararena, baina kasu honetan leku berdinean egonda honekin, baina hau ez da Britainia herrietakoa. Honek, ugaltzen da, flava izenekoa da, subespezie hau, eta ugaltzen da Europa erdialde eta iparraldean. Eta bueno, gero badude hainbat eta hainbat subespezie gehiago, Thunbergi, Helberg, bueno, hemen Euskal Herrian eta ugaltzen dena, penintsulan ugaltzen dena, Iberiae izenekoa, baina orain dinok ikusi ez dudana. Ikusten dugunean, txak, aterako dituzuen argazki bat. Hauek, migratzaileak, ez diranak berton geldituko, baina ondoren ikusten duzuen hau, berton geldituko zaiguna, eta gainera abia eraikitzeko kontuetan dabilen hegazti polita. Araba zozo pikarta. Ikusten duzue, nola adartxo bat hartuta, egunotan abia eraikitze kontuetan ari dira, eta kasualitatez bikote honek, non eta gure zuzenean ikusten zuen torreta honetan egiten digu abia urtero. Ja, badira, nik uste dut torreta daukagunetik, beti daukagu bikote bat, 2012an zabaldu genuenetik, eta 2008an esango nuke ja, torreta ja bazegoela, urtero abia egiten digu hegazti politonek, begiratu, zelako lumajea daukan, zelako dizdiratxua dan hegazti hau. Batzutan, bakigu jende askori estorbu ere egiten diola, baina talde handitan biltzen denean, adibidez gure herrietako lorategietan eta lo egiteko orduan, baina hegazti benetan itzela. Eta hauekin batera ere, gure iluntzeetan kantari eta goizaldean kantari ibiltzen dan birigarroa. Hemen, birigarroa arrunta. Hori ere, landa horretan beste guztiekin batera goizean ikusteko aukera izan dugun txori polita. Hauek izan dira gaur goizeko berriak, eta orain jarraituko dugu gure ibilbidetxoarekin, eta galdetzen digute hemendik ia Urdaibain, ugaltzen bada Larrebustanikara, eta ia zelekutan. Eta bueno, esango dutzuet, Larrebustanikarak gure inguruan gauza oso bitxi egiten dutela. Bueno, guretzako behintzat bitxia da, hemen bakarrik esan dizue subespezie bat daukagu, eta subespezie hori Iberiako Larrebustanikara izango litzake, Iberiae deritzona. Leku askotan, belarrietan eta baserri inguruetan eta egiten du abia, baina Urdaibain, ez dakigu, justo zehaitik, Padura inguruan. Eta Padura inguruan oraintxe irakurtziko dizuet, zer nolako ingurutan ugaltzen dan Larrebustanikara. Honen gainetik pasatuko ditugu hegaztiak, gero geldituko gara, eta hurbildu gaitezen Osoio errotako inguru polit honetara. Hemen, Paduran bertan, landazabala aparte utzita, hurbilduko gara Artebaltzeko baso ingurura, eta hegazti hauek Larrebustanikarak ez dute abia egiten zuhaitzetan. Lurrean bertan, lurrean dagoen landarediaren gainean egiten dute abia, eta ben ikusten duzue Larrebustanikararen habitat tipikoa abia egiteko. Ihitzak eta Padura inguruko landaredia. Batez ere, ihitzetan egiten dute abia, marea gora justo iristen den leku horretan, lurretik sentimetro gutxitara, eta sarreran oso landaredia konkretuan. Ihitzetan eta Padurako landaredia berezi bat badago, Astronemun frutikosun deitzen dana, ez astronemun, bai, frutikosun deitzen dana, horrako zuaizkatxo bat da, ur gazitan da egoten dana, eta leku horiek usteko ditu abia egiteko. Horrek ere arazoa sortzen dio, eta hemen Urdaibain, ia zeukiden jarraipen proiektu bat, jarraipen oso zehatza,
eta atera genituen 10 bat bikote bakarrik, eta bikote horietatik abia egiten hasi ziren maiatzako apirileko azkenengo asteetan, eta bikote horiek euretariko batzuk abiak ere galdu zituzten, batez ere hemen daukagun hegaztien arerio handi batekin, batez ere hegazti ugaltzaileen arerio handi batekin, txakurrekin. Txakurrak solte dabiltzanean inguru hauetan, batez ere ugal garaian izugarrizko kalteak egiten dituzte. Izan ere, zapusten baitituzte hegazti bitxi guzti hauen abiak. Guztiz zapustu, igaz badakigu, gutxienez 3 bikotek bere kabiak galdu zituztela, edo bide txitaldia galdu zutela txakurren erruz. Pentsa, 10 bikote baino ez dauden lekuan, 3 bikotek abi horiek galtzia itzerezko galera dela. Ze hain gutxi egon da, nor daki hemendik gutxira, Larrebustanikara, Urdaibaitik desagertzea. Eta ez pentsa hemen desagertzeak eta komentatzen ditugunean iraungitzeak, extinzioak, Amazonasetako gauza direla bakarrik, ez dela bakarrik Amazonasen gertatzen, ez. Eta oianetan gertatzen direna, keba. Gure ingurura hurbiltzea baino ez daukagu, gure inguruan ere horrelako iraungipenak emoten baitira. Badira urte batzuk, adibidez Kantauri kostaldetik, Zingira Berdantza, abiagilea, desagertu zena, eta azkenengoa, guk ikusi genuen, 2004an. 2004tik ona, gehiago ez da Zingira Berdantza lusitaniarraren berririk izan Urdaibaiko paduran. Beraz, iraungitzat jotzen dugu, eta Kantauri kostaldian, esango genuke kantitate euskal kostaldian, iraungita. Hemen, ontsi ikusten gabiltza, kuliska ilun bat, atzo arratsaldean eduki genuen aukera itzela limikolekin eta saltzan ibiltzeko, baina hortxe eskutuan kuliska ilun bat gaur zuen aurrean. Eta noski, mokosabalen irlatxoa deitzen dugun honetan, mokosabal bat lasai asko atxedenean. Hurbilduko gara ere ezkerrerantza, basate bat ere ikusten dugu hor janari kontuetan, baina inguruan baita ere posible izan dugu lehen atxedenean lertxuna euskara polit bat ikusteko. Igien gainean jarrita, lasai asko. Horratzeko partean lehen esan dizudan moduan, hortxe entzuten dira desbrosadorak eta, baina, jendeak ere beran lurretan lan egiteko aukera badauka, eta hemen fondoan oinen ikusten dugu basate kuadrilla itzela, denakarrak, fijatuko zarete, eta esango duzuta zer gaitik denakarrak. Oine arrauek, denakarrak esan dut da ez, zerbait bazegoen, hemen dago M bat, eta M-aren atzetik ar guztiak. Ikusten duzuen noiz ipeinean zelan lepoa altxatzen duten, hori gorteiuko dantza bat izaten da, holan gorantza altxatzen dutena, eta hemen ar guztiak hortxe dagoen M-a inguratzen, eta bere favore eskenaian behintzat. Atzean ere okil berdea entzuteko, aukera, ar talde itzela. Emeak orain momentuan gainera, euretariko asko eta asko dagoeneko abia kontuetan hasita dagoz, eta batzuk txitak edo ahateinoak aterata ere badituzte. Atzean kopetazuri taldeak ikusten dira, urasko dagoen inguru honetan, sakonera handiko
urmaela da, bueno, sakonera handiko asko jota, pare bat metrokoa, eta hortxe ikusten dira kopeta zuriak gustora, bat abestearekin borrokan ere, lurraldea jartzen ja dagoeneko, hurbildu gaitezan gertuago. Hortxe atzean entzuten da hegazti hau, uroilanda da, raskon, erderaz, eta aquatic rail, ingeleraz, hortxe entzuten da, eta hori benetan hegazti bitxia, izango genuke neskadietako eta hitzetako fantasmatxo bat dela, ikusteko oso zaila, baina entzuteko erraxa, eta hortxe entzuten da, arbitro baten silbato moduan, eta txik egiten. Orain jarriko dizuet bere erreklamoa zein dan, ze oso, bueno, erreklamo pilo bat ditu, uroilandak, baina bat oso berezia eta ematen du leku hizkuntzatu da txerritxoa dela, esaten dute, txerritxo baten kurrinka ematen du, eta ontsi entzuko duzue fondoan nik ipiniko dizuedana. Orain entzuten zabiltzatena zuzenan, baina hauxe. Hori, atzean fondoan entzuten duzuena, uroilanda. Raskon, erderaz. Ikusiko dugu zeintzuk hegazti etorri den, zer gure paretik pasatu dira batzuk hegaz, eta bazen, irratxo honetara, apur bat puskuxeatzera zeintzuk etorri diran, eta hemen benetan politazkoa den murgilari arrunt bat, arra. Hurbiluko gara gutxika, hortxe basate, arbat, zertzeta, hainbat zertzeta, arra bat eta emeak hiru. Ahate bustan luzea, lasai asko lotan, hurbilu gaitezan, beste ahate bustan luze batetara, arra hau ere lotan, ahate mokosabalak, bikotetxo bat, hemen, aurrez aurre, eta ahate bustan luze, beste bikote bat, hemen, bazen, irlaren beste alderarte, zertzeta, emea parkatu, eta zertzeta arra, orantxe, imaginetan, eta hemen lertxuntxo txiki bat, polita, txuri-txuria, ontxe lumaldaketan, eta benetazko kuadro oso polita. Ontxe momentuan, aurrez aurre, zankaluze bat, atxeden hartzen, hegazti liraina benetan, hanka luze-luzea, gorri-gorria, hau ere beltzatazuria, cigüeñuela, deitzen da gazteleraz, zikoinaren estiloa omendu, batez ere koloreetan eta hanka gorri luzeetan, eta black winged stilt ingeleraz. Eta hemen, atzo arratsaldean hain beste egon ziren kuliska zuria, gure egunetako protagonista bat. Gaur arratsaldean gainera berriz ere marea gora suertatze zaigu, gure eguneroko ibilbidean, eta ezin dut ziur esan, baina ziur nago hegazti andana itzelak ikusteko aukera izango dugula. Hemen, kaio hanka hori bikote polit bat, eta atzean zankaluze, benetan liraina. Kaio hanka horiak, egunen batetan ere komentatuko dizuet beraiekin zelako jarraipen programa daukagun
Izaroko uhartean. Eta predizioak esan dute moduan, ontxe hasi daia haizea altxatzen. Esan dute kostaldean brisa altxatuko dela. Arratsalderako. Eta segurenik brisa freskoa izango da. Orain, 15 gradutxo ditugu, baina ipar ekialdeko haize freskoa. Ez eta eguzkiak zerbait goxatzen duen. Beste bueltatxo bat, inguru honetatik, ea aboseta ikusteko aukera daukagun, baina ikuste dute abosetak gaur goizean behintzat kale egin digula. Hemen beste limikola polit bat, gaur ontxe lehenengo aldiz ikusten duguna. Liska bustan beltza, hame zuen artean. Jan bila. Oso hegazti polita. Ikusten duzu zelako moko luzea daukan. Eta hanka luzea. Horre gutxi gora bera 25 zentimetro ur egongo da. Beraz, jan etengabe. Hor, bakarra dago, baina batzutan migrazioan talde handiak ikusteko aukera izaten dugu. Eta nik Liska gustan beltz horrekin, gero arte esango dutze. Eta baita ere zueri esan, jende pila bat zarete, sartzen zaretenak bai txatetik, jarraitzen gaituztenak, ikusle pila bat zarete, eta gustatuko litzaiguke jende gehiagotara iristia. Beraz, gonbidatzen dizuet, esteka hau, edo zuzeneko hau, zuen lagunen artean eta ezagunen artean partekatu ezazuen. Denok, lako imagina politekin eta etxekotze hau, oraintxe momentuan daukagun etxekotze behartu hau, eroangarriagoa egiteko. Hemen, komentatzen digate, Durangaldetik, txioak eta tximuak ere pasetan da bizela, eta hola izango da, ze udaberriko migrazioan bete-betean sartuta gaude, batez ere hegazti txikiekin, eta horrelako egunetan gainera iparraizeak edo iparrekialdeko haizea joten duenean, sarritan gure artean geldiunea bat egin behar izaten dute, eta ziur nago zuen lehioetatik eta ere begiratzen baldin baduzue, eta zuen etxe inguruetan arakatzen baduzue, hainbeste txori txiki ikusiko dituzela. Guri, egin esan, jende asko dadin, beraien etxeetatik bideoak botatzen, argazkiak bidaltzen, bere etxeetatik bertatik ikusten dituzten hegaztiena. Zozoak kantari, iluntzetan, txinboak, bustangorriak, batek ere bidali digu euren baserrira iritsitako lehenengo enararen irudiak, eta nahi baldin baduzu zuek ere, gonbidatzen zaituztet, txat honen bitartez, edo baita ere guk daukagun korreotik, urdaibai@bercenter.org, nahi baldin badituzue gurekin ere konpartitzeko eta partekatzeko, zuen etxetatik ikusten dituzuen hegaztiak eta hegaztien mundua. Beste jende askok ere, badakizue guk ere badaukagula teliatuan ontxerako txito dizuedan beste webkamera bat eta bertan hegazti txikiak ikusteko aukera, jende askok ere jarri ditu bere leio eta balkoietan horrelako janlekuak, neguko janlekuak, eta gu oraintxe ari garen moduan disfrutatzeko hortxe dagoen tarinekin, hortxe kakaoetea jaten dagoen amilo txurdin batekin eskubiko partian, eta egun hauek ere, eroangarriagoak eta beste gauzatxo batzuk ikusten jarraitzeko. Beraz, danok ere zaudete gonbidatuta, zuek etxeetatik ikusten duzuena guri helarazteko. Beraz, hegaztitxo hauekin,
nik neuk, gero arte esango dizu eta arratsaldeko 6etan puntual saiatuko naiz, zuen artean berriz ere Urdaibaitik ostera polit bat egiteko prest. Orain berriz ere utziko dizuet zuzeneko emanaldiarekin, eta zuzeneko emanaldi honek daukan ibilbidearekin. Gero arte beraz, arratsalde ona pasa.